Buen día, jóvenes, ¿ya? Son las 8:30. Empezamos la clase. ¿Me escuchan bien? Buen día. Ya, buen día. Bueno, estamos un poco resfriados, pero bueno, vamos a dar la clase nomás así. Bien, yo les envié ya a ustedes ahí, ¿no? Un pequeño resumen que hice sobre esta unidad que lleva por título la concausa, ¿ya? Hay que aclarar que el homicidio concausal como la lesión concausal no existen en el Código Penal. Y sería bueno, por ejemplo, que cuando uno de ustedes, por ejemplo, egrese la carrera de Derecho, planteara una tesis de la creación del homicidio concausal o de la lesión concausal, porque no existe esa tipificación en el Código. Sin embargo, aún de que no existe en el Código Penal, ¿no?, esta figura de la concausa, pero sí se explica en el campo de la medicina forense, los abogados deben conocer el tema de la concausa para buscar una atenuante de la responsabilidad penal cuando defienda un caso de esa naturaleza y le trate de hacer entender al fiscal y al juez, ¿no?, que es una concausa, para que así, ¿no?, el juez en su sentencia trate de atenuar, de bajar la sentencia penal. Alguien buscará 20 años. Pero si usted explica que es una concausa, entonces, y si el juez es despierto y entiende algo del tema, entonces él, como hay una sentencia de 5 a 20 años, él incluso podría aplicar hasta 5 años. Pero hay que defender esa explicación de lo que es el tema de la concausa, ¿entiende?, dentro de una audiencia procesal. Ahora, ¿qué es la concausa? Yo les enviaba ahí un concepto a ustedes, ¿ya? La concausa es todo factor que se agrega a una lesión, agravándola, ¿ya?, agravándola, pero de la cual ya no es responsable el agresor mismo, convirtiéndose así en una atenuante de la pena. Bien, miren ustedes eso. Todo factor que se agrega a una lesión, agravándola. Cuando está diciendo ese concepto, todo factor que se agrega, que se suma a una lesión agravándola, quiere decir que esa lesión ya existe en la persona. Y el daño que le está provocando el agresor desde el punto de vista de la medicina forense y delincuente o autor desde el punto de vista del derecho penal, lo que hace él con esa su acción delictiva es agravar lo que ya tenía previamente en su organismo, en su cuerpo, la víctima, entonces, en ese caso. Por eso dice, ¿no?, todo factor que se agrega a una lesión, agravándola, pero de la cual ya no es tan responsable el agresor mismo, porque se convierte en una atenuante, ya rebaja la sentencia penal cuando el juez entiende esto de la concausa. Y para que mejor entendamos este tema, hay dos clases de concausa: la preexistente y la sobreviniente. Como su nombre lo indica, la una es preexistente, quiere decir que ya existe en la víctima antes de que el autor o el delincuente le provoque una agresión más. En cambio, en la sobreviniente, el individuo está sano y es producto de esa agresión, lo que ahí puede provocarse una lesión y lo puede matar a esa persona, ¿ya? Tanto en la preexistente buscaremos menor responsabilidad porque ya la persona tiene esa enfermedad, y en la sobreviniente está sano y como consecuencia del corte, por decir, que le hizo con arma blanca, se infectó y se murió. Ahí buscaremos un poquito más, ¿ya?, de responsabilidad penal. Ahora, ¿qué es la concausa preexistente? Requiere, para que sea tomada
como con causa preexistente, en primer lugar, en su sentencia que dé el juez competente, ya que dé el juez competente, necesitamos nosotros que el autor, ya que el autor de ese delito ignore que la víctima padecía esa enfermedad. Porque si él, en un caso, ya sabía que la persona tiene una enfermedad y él ahí más le da encima para que se agrave, ya no es con causa preexistente, porque ya lo estaría haciendo con conocimiento y voluntad, y por lo tanto la sentencia sería más alta, porque él ya sabía el autor. Entonces, condición fundamental para que sea tomada como con causa preexistente por parte del juez competente en su sentencia, es que el autor ignore, ¿ya?, que esa su víctima padece esa enfermedad antes de la agresión que él le haga en ese caso, ¿ya? Es decir, hay un estado de debilidad orgánica en la persona antes de la propia agresión, ¿ya? Antes de la propia agresión. Por ejemplo, miren ustedes, en la concausa preexistente tenemos nosotros la enfermedad de la diabetes, ¿ya? La diabetes se produce porque ya el páncreas no funciona bien, no produce la insulina, que es fundamental para que evite el caldo de cultivo en la sangre, ¿no?, de los microbios por la presencia del azúcar. Entonces, hay dos clases de diabetes, mellitus 1 y mellitus 2. La mellitus 1 es aquella que se produce en el ser humano y cualquiera no puede agarrar la diabetes, ¿ya?, por una alimentación ya un tanto insana, por las grasas, por las frituras, por las comidas, etcétera, etcétera, ¿ya? O por ahí, porque hay un factor hereditario también. Esa es cuestión de la alimentación. Pero la mellitus 2, esa es consecuencia del estado nervioso, de las preocupaciones, del estrés nervioso que pueda tener el ser humano. Entonces, en esa mellitus 2, cualquier momento que la persona se altere, se molesta, se sube el azúcar y ahí le puede causar la muerte porque viene, ¿no?, la alteración de la presión alta, en este caso infarto al corazón o el cerebro explotó y ahí nos acabamos nosotros. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué puede suceder en esta concausa preexistente? Pongamos un ejemplo, que un diabético, ¿no? Y al diabético hay que entenderlo, joven, porque el diabético está nervioso, se sulfura de nada, se molesta. Era una persona bien tranquila, pero ya con la diabetes, él está propenso a discutir, ¿no?, a confrontar, a pelear ahí con la mujer, con el marido, entre hermanos, entre padres. Es grave, ¿me entiendes? Por eso hay que saber entender al diabético, porque de lo contrario, esa familia se destruye inmediatamente, hay divorcio, etc. Entonces aquí tenemos nosotros que ese diabético, como es sulfuroso que yo le estoy diciendo, se iracunda de nada, se molesta, puede ser que él tenga una riña callejera, es decir, en el lenguaje criollo, pelea callejera, ¿ya? Pelea callejera. Bien, él tiene la enfermedad ya, la diabetes. Entonces se molesta con transeúnte que pasaba en moto, por decirle, porque todo el mundo es atrevidísimo, che, ¿no? Ahí lamentándolo mucho así. Nadie respeta nada. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Medio lo quiere atropellar y se discute. El diabético se molesta. El otro se baja y se produce una gresca callejera. Entonces, en eso que están ahí, ¿no?, ellos en la confrontación a golpes, sucede que el de la moto, el autor, le da un golpe o le da medio un rasguño con la uña, imagínense, ¿ya? Una escoriación, lo que yo les explicaba en las primeras clases. Lo que se llama, le digo yo, vulgarmente, arañazo. Cuando nos hacen una escoriación a uno, eso que yo le dije que en lenguaje vulgar es arañazo, no pasa nada, no se cicatriza, pero hay que, ¿no?, también ahí echarle el yodo, el agua oxigenada para que no se infecte, ¿cierto? Ya, bien. Entonces, pero aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Ese diabético
puede ser que él tenía, ¿no? Por eso se sulfuró rápidamente, él se molesta, tiene, digamos, unos 400, ¿ya? 400 mililitros de azúcar que estaba con la sangre, que estaba de caldo de cultivo en la sangre de esto por la presencia del azúcar. Y esa pequeña escoriación que le hizo el autor, que él ignoraba porque ni lo conocía a la otra persona, ya al diabético, ¿qué puede pasar? Al tener 400 ml de azúcar en la sangre, él está propenso a una infección generalizada, lo que se llama clínicamente septicemia. ¿Y qué le puede pasar? Digamos que el otro por aquí le hizo un pequeño rasguño. Entonces, como tiene muy elevada el azúcar, le viene una tremenda septicemia. Y en cuestión de 2 o 3 días lo mató. Entonces, ¿quién mató? ¿Lo mató la diabetes o lo mató, me entiende, el agresor? Ahí tenemos que definir. Viene ahí, ¿no? La policía lo detiene, viene el fiscal, lo acusamos nosotros y lo vamos a acusar por homicidio, buscando 20 años de cárcel o hasta 25 cuando se trate de menores. Bien, pero es de 5 a 20 en primer lugar, ¿ya? Y después de 10 a 25, dice en el código. Bien, años. Entonces, él, ante esa inminencia, que ha muerto a los 2 o 3 días, alguien podría decir es lesión seguida de muerte también, pero no en ese caso. Podríamos defender eso. Pero ahí está la vivacidad y la inteligencia también de su abogado. Y decir, él ha muerto 2 o 3 días después, y no puede ser por un simple rasguño o escoriación. A no ser que le haya dado buenos golpes, ¿no? En alguna parte que él tenga otra lesionada, digamos, en el corazón por el hígado, y ahí explotó. Pero esto es un pequeño rasguño. Entonces, su abogado tiene que requerir un examen clínico forense ya dentro de la autopsia correspondiente, completo el chequeo para determinar qué es lo que pasó. Porque cuando se infecta la herida, esto se hace voluminoso, es terrible, es feo en la cuestión del diabetes. Entonces, así que ahí, ¿nosotros qué hacemos? Él requiere, y el médico forense, más lo que ha investigado la otra parte, va a decir, él tenía diabetes. Es verdad, yo sí ignoraba que él tenía diabetes, porque seguramente hubiera evitado la confrontación, porque uno sabe, aún en lo más ignorante que sea, que el diabético es peligroso, una herida porque no cicatriza, porque se va a infectar, terrible. Así que le hace el chequeo y viene el informe, padecía antes de la agresión de la diabetes. Ahí tendría que buscar el abogado de la defensa del autor la atenuante de la responsabilidad, porque antes de la agresión él ya padecía una debilidad orgánica por una enfermedad natural que él tenía en el cuerpo. Lo sentenciaremos de repente a 5 años. Vamos a buscar. Siempre hay responsabilidad, pero atenuadas en este caso, ¿ya? Rebajada la sentencia. Eso es, mire, en el caso de la diabetes, pero tiene que ignorarse por parte del agresor. Si él sabía y adrede, ya le hace ciertos cortes, es para que se hubiera provocado la septicemia, la infección, y lo mate en este caso a la persona. Es verdad que la persona, con un simple rasguño, él, digamos, otra persona no va a morir que no tenga diabetes. Él, si no había ese rasguño, podía vivir 10, de repente 5, un año más, 2, 3, 5, no sabemos. Porque desde el momento en que uno viene a este mundo jóvenes, ya tiene un principio y tiene un final. No hay donde nos escapemos en ese sentido, ¿ya? Ahí hay un punto final, hay un punto que no podemos traspasar porque ya viene el desencarnamiento y viene la vida espiritual. El polvo es, ¿no? Y al polvo se volverá al lodo de la tierra el ser humano. Bien, hay un punto. De repente cayó el avión. Si no es su hora, no es su hora, no va a morir. Es imposible salir vivo de la caída de un avión. Pero hay casos excepcionales. Todos murieron menos uno. No, es porque él no estaba marcado todavía su final en ese sentido. Así que ahí esa septicemia lo puede matar ¿me entiende?, al diabético, pero si no era esa agresión, él podía haber vivido más años. Puede ser que así sea, pero lamentándolo mucho, la puerta de entrada de la agresión que le provocó el autor es lo que le ha
provocado, lamentándolo mucho, la muerte de esa persona. Eso debería ser homicidio concausal, que yo les he dicho no está tipificado en el Código Penal. Pero aún si es que ahora se tipificara como lesión seguida de muerte, ustedes como abogados podrían hacer prevalecer esa explicación de lo que es una concausa para tratar de rebajar, por ejemplo, la sentencia penal en ese caso. Es decir, que hay una relación causal entre el acto del agresor clínicamente y delincuente o autor dentro del derecho penal y el daño físico producido. Todos esos factores que se agregan ya a esa lesión que ya la padece con anticipación la víctima, es lo que nosotros llamamos con causa, ese ejemplo que le he dado ahí. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos nosotros esta figura de el concepto de con causa. Ahora, ¿por qué antes de empezar a hablar de la otra? ¿Ya? ¿Por qué es importante el tema de la concausa? Interviene en dos materias fundamentales. Primero, en el derecho penal, en el área penal, porque de acuerdo a ese informe médico forense que diga que ya la víctima padecía una enfermedad antes de la agresión y que ignoraba el agresor, ahí es para buscar o graduar la responsabilidad penal. Es decir, que en materia penal es fundamental el tema de la concausa para graduar ya la sentencia penal. Es decir, tratar de atenuar o disminuir los años. El que pedía 20, por ahí entendiéndole el juez, le va a aplicar solamente 5 años de cárcel. Por eso dice, para graduar, ¿entiendes? Tenemos que tener un límite y entender eso para tratar de bajar la sentencia penal. En materia penal es eso. Y en materia laboral, en el caso de los accidentes de trabajo, ¿ya? De los accidentes de trabajo. Esto de los accidentes de trabajo para buscar la indemnización correcta por parte del empleador. Buscar la indemnización correcta por parte del empleador. No hay que decir, jóvenes, patrón, ¿ya? Jefe, un poco más, y la gente dice amo, ¿no? Como la canción de Pedro Infante, esclavo y amo. No, señores. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, desde 1919 estableció que el término hay que decir empleador y trabajador, porque antes se creía que el trabajador era como una bestia de trabajo. No, señores, porque ese que no tiene nada y que está vendiendo, ¿no?, su trabajo, digamos así, a la fuerza física, puede ser hasta más inteligente que uno en ese caso. Entonces hay que ver ahí fijar la obligación de la indemnización al trabajador. Pero ¿eso por qué? Porque cuando uno entra a una empresa a trabajar, ustedes verán que en ese caso le hacen un chequeo médico. Vemos cómo están los pulmones. Ah, caramba, está medio mal, pero lo vamos a recibir de repente. Ya sabemos que él está entrando a esa empresa que trabaja con químicos, con esa enfermedad. Depende del empleador. Si quiere lo recibe, si no, no. ¿Ya? Porque él sabe que puede haber un problema donde él, ante el olor, digamos, de esos químicos, puede fregarle peor los pulmones. Le puede venir una neumocomiosis, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué pasó ahí? Mató, pero ¿quién lo mató? ¿Ya?, la enfermedad que él padecía antes. Y el olor a los químicos fue lo que agravó esa enfermedad que él ya tenía. Lo hacemos indemnizar al empleador, pero él ahí ya tenía que explicar esta figura y tratar también de que la indemnización sea acorde, y él decir, yo le di trabajo sabiendo que estaba, pero le van a decir también por qué le dio si usted sabía que se iba a grabar. O sea, es complicado. ¿Ya? A los jugadores de fútbol, piensen que siempre le hacen un chequeo antes de entrar a antes de entrar, por ejemplo, a un club deportivo a jugar fútbol. Fíjense ahí, hacen ese chequeo y ya pasó la revisión médica. Si está enfermo, dependerá del club deportivo ese que lo contrate o no lo contrate. Pero ya está entrando a una debilidad orgánica de su organismo. Otra enfermedad que es gravísima y que es 3.
podría ser el alcoholismo crónico, ¿ya? Es otra enfermedad. Entonces, ese, por ejemplo, el alcoholismo crónico, usted le da un golpe al alcohólico en la parte del cráneo y le puede producir un delirio mortal tremendo, como una paranoia. Él puede escuchar voces, puede ser que todo el mundo lo quiera agredir. Él cree que es así, entonces es otro. Pero hay otra enfermedad que es letal, ya que es te lo voy a mandar ahorita, te lo reenvío igual el ¿no? Esa enfermedad. El de nosotros, es la famosa el que hicimos, hemofilia. que terminamos ayer. Si la víctima tiene hemofilia antes de la agresión, resulta que el agresor, el autor del delito, digamos que le da como le pincha con la punta del cuchillo, ¿no? En una parte del cuerpo de la persona. Cuando se es hemofílico, que esa enfermedad, vaya uno a saber por qué la razón, aunque yo no se la voy a dar a ustedes porque es una explicación esotérica. Colombia fue el país que más tuvo hemofilia. Lepra, el país de Venezuela fue el que más tuvo la hemofilia, igual que el mal de San Vito. Es una enfermedad que no se puede detener la persona nunca. ¿Ya? Ahí, en Bolivia, del primero también, lepra, ¿sabes por qué? Todavía sigue habiendo, pero porque las introducciones nos interesan de cada uno. Y del otro solamente nos interesan los antecedentes que hicieron de primero. ¿Ya? Donde unos alemanes crearon ese hospital porque aquí el boliviano nació para nada. Ya te lo estoy enviando. Para nada, a veces en la operación y promoción de su casa. Entonces, ya te lo envié. El simple pinchazo que le haga hasta con una aguja, el autor, este hemofílico, se va a vaciar. Va a chisquetear, no es chiguetear, chisquetear. En Fíjate este caso, que te mandé ahorita. Toda la sangre. Si él se echó a dormir cuando él acuerda está en la otra vida, porque se ha Ese es de peli, creo. Ese es el problema de la hemofilia, que no actúan los factores de coagulación este de aquí es de sanguínea. En ese caso, te mandé uno, ¿te fijaste? Por ejemplo, este es el mismo. ¿Qué sucede? Tenemos nosotros esta arteria acá, que aquí está el simpático y el parasimpático. Resulta que el parasimpático genera volumen de la arteria y impide la hemorragia. Y el parasimpático lo dilata en el otro lado y hace que se produzca la hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando el hemofílico es pinchado, actúa lamentando ya está aquí, está aquí. O sea, que se desangre totalmente la persona y se nos puede morir. Entonces también podemos decir homicidio. 20 años a él. No, señores. A ver, yo ignoraba que él era hemofílico y aquí, según el análisis médico forense y el resultado que da en su peritaje médico forense, determina que en ese caso él padecía una enfermedad antes de ese simple pinchazo que yo le haga. Por lo tanto, ahorita esto tiene que rebajarse la sentencia. Uno va a decir es homicidio con causal, pero le va a decir, bueno, ¿dónde está eso en la ley? No está. Pero sino que yo le estoy explicando que es un homicidio con causal para tratar otra vez de disminuir la sentencia penal. Esta enfermedad, con un simple cortecito se va toda la sangre, los 3,5 litros que tenemos las personas por decir adultas. Pero ¿por qué es importante mencionar a la hemofilia en la parte histórica? Miren ustedes, se decía que la hemofilia era la enfermedad de los príncipes y reyes de Europa. ¿Y por qué fue importante? Porque la reina Victoria de Inglaterra tuvo 7 hijas. Yo le decía sabia al principio de la enfermedad. 7 hijas. ¿No? Y las 7 heredaron la enfermedad de la hemofilia de su madre. Pero la naturaleza divina es sabia, porque la mujer padece la enfermedad, pero no se manifiesta en ella. Pero hay de que si tiene un hijo varón, en el hijo varón se manifiesta y este muere hemofílico. La mujer hemofílica, no, ella solamente únicamente la padece. Y el doctor que no se apura ahí. Porque si no, la mujer en el parto nomás de su hijo moriría, ya porque ahí se desangraría. Por eso le digo, la naturaleza es sabia, castigo no se para el varón en este caso, que solamente en el varón aquí se manifiesta. El último de eso allá de España, el rey ese que, ¿cómo se llama? Que renunció, rey Carlos, ¿cierto? El
el mayor, no el hijo, el joven. ¿Ya? Él, por ejemplo, era hemofílico. Toditos ellos son hemofílicos. ¿Y cómo ellos viven? Ellos se hacen transfusión de sangre cada vez. ¿No? Es lo mismo que cuando uno tiene leucemia, cáncer en la sangre. Pero no lo podemos dejar cero, sacarle los 3,5 litros y ponerle, porque si le sacamos eso, paró el bombeo del corazón, ese murió. Entonces ellos le dejan un medio litro siempre de sangre, le ponen sangre nueva. El doctor, Y eso se vuelve a contaminar. no me maté. Entonces, ese señor era hemofílico, No puede ser. pero donde causó catástrofe mundial fue en el Imperio Ruso, en los Zares. Mierda, le Ahí, hicimos una vez, el el zar doctor Nicolás va a de ir a la Sabitín universidad. se casó con la emperatriz, esta Caterina, y tuvo 6 Mejor hijas. alistémonos, vamos haciéndolo en el camino, no sé. Ahí habrán visto Voy eso. a alistarme de una vez. La Mierda, última oye, ¿qué, de güey? los 6 hermanos, Me alisto. el último hijo nació varón, el pequeño Ya, Alex, ¿sabes qué? y él era el heredero del trono. Y la madre esta, que era hija de la reina Victoria, lamentándolo mucho, era hemofílica. La hija tenía, pero no se manifestaba, y se manifestó en el niño Alexis. Entonces, a él le venían las convulsiones, en cualquier momento empezaba a desangrarse, ya como cuando uno se asusta, empezaba a desangrarse. Y ya los enemigos del trono, los propios primos o sobrinos, querían que se fueran para que ellos sean elegidos, porque siempre el varón tenía que haber heredado el trono. Y ahí aparece en la historia, como la madre siempre así se mueve más, ¿no es cierto?, para buscar esto de la curación del hijo, ¿no? Ella fue y había escuchado, la emperatriz, de un gran monje que tenía poderes sobrenaturales, y era Grigori Rasputin, el monje loco que le decían él, ¿no? Él tenía los 7 pecados capitales, si ustedes quieren, tenía los 7, borracho, lujurioso, etcétera, todo, pero tenía ese don que él decía que le había entregado la en ruso, para el castellano significa eso, la Virgen, ¿ya? La Virgen allá, una visión que él veía ahí en el firmamento. Entonces, como toda madre lo trae a Rusia, porque él vivía en Siberia, ya donde el hielo congela, entonces ahí al ser humano, del frío, entonces lo trae él, y él llegó ahí al imperio, el niño se estaba muriendo, y lo ven a él harapiento, ¿no? Porque él era, obviamente también tenía una especie de locura, ese mismo don le hizo dar una locura. Entonces él llegó y tenía una mirada profunda, y Rasputin manejaba la hipnosis y sugestión, que es ciencia, no es charla, es ciencia. Entonces él llegó y le habló al niño con dulzura al oído y activó el parasimpático, o sea, lo hacía que esto, digamos, el parasimpático no se infle y frene ahí, digamos, la hemofilia, frene la hemorragia en ese caso. Y así lo tenía. Por eso que el monje Rasputin en esto de la historia de Rusia es fundamental, porque él la hizo amante a la madre del muchacho, a la emperatriz. El zar no podía hacer nada porque era su hijo, aguantaba. Pero el chiste fue que Rasputin hizo amante a todas las mujeres, ¿no? Porque tenía ese don él, ¿no? Además, la hipnosis sugestión. Entonces, pero como era borracho, otro de los pecados capitales, ¿me entiendes? La ebriedad ahí. Él le decía, se adelantaba al futuro. Por aquí van a venir los alemanes. Ustedes sálganle por acá, le decía. Él así veía su visión. Acertaba, era correcto. Pero el borrachito siempre, ya fue borrachito, puede, ¿me entiende?, variar sus predicciones. Entonces le decía con el tiempo, por aquí vendrán los alemanes cuando estaban en guerra, y aparecían más los alemanes y lo enfocaban a los rusos. Por eso deciden darle muerte a Rasputin. Ya deciden darle muerte a Rasputin. ¿Quién? El sobrino del zar, que quería el poder porque sabía que el chico cualquier ratito se iba a morir, el hijo del zar, que era su primo de 12 años. ¿Ya? Si se corta la clase volvemos a empezar y todos entran al mismo link, por favor, ya no olviden eso. Entonces deciden darle, fíjense, invitarle a una fiesta, como a él le gustaba la fiesta, era la gula, otro vicio. Entonces le echaron cianuro a esos sándwiches así, ¿no?, que hay en los rusos, le echaron ahí el cianuro, que son 5 segundos a nivel lengua y ¡pum!, uno se muere. Y le rociaron, ahí llevaron 1 litro para Rasputin, le rociaron ahí el cianuro y le dan ahí, y él con vodka, con alcohol, que era el vodka, ¿no es cierto?, de los rusos, por lo que es frío, meta a tomar, y los otros asombrados mirándole, que ya iba 1 hora dándole puro sangre a ¿no? Y el famoso vodka, y no moría. ¿Qué pasó?
no hay más caso que meterle bala a él. Agarran y lo descuidan como él estaba ebrio y le granean bala. Supuestamente murió Rasputín cuando se va el médico que llevaron ellos para allá, ¿no? Ahí a ocultar la muerte. Él le agarra el cuello, otra vez despertó Rasputín, ni siquiera con el tambor de bala que le rociaron y entraron todos los proyectiles. Así que él se levanta de ahí como sea a bamboleo y se va él fugando para tratar de huir ahí, ¿no? Que él ya sabía, y los otros ya con machete y con hacha para cortarle la cabeza así, a ver así si moría Rasputín. En lo que él estaba en eso, desangrando, sí, pero corriendo, con 12 proyectiles en el cuerpo, se le presenta ya en el firmamento esa imagen, por decir, como la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Han visto eso, no? La imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, se le vuelve a presentar ahí en el firmamento. Y él entonces mira, en lo que él huía, y él arrojoleo así, de nublada la vista, y él le dice, Magma, tú has vuelto a tu hijo descarriado, le dice. Yo muero porque tú ahora me recibes en tu seno. Por eso, le dice, me has aparecido. No porque lo decide, le dice el hombre, lo que me están queriendo matar. Vuelvo a ti, le dice. Entonces, él ya agarró y ahí muere. Entonces él ahí, porque ya se le presentó la Virgen, seguramente era lo que él veía, la que le había dado el don ese de la predicción, el don de la curación que él tenía, ¿no? El don de la hipnosis, porque era una mirada penetrante la de Rasputín. Así que él, antes de ir a la fiesta, había escrito una carta dirigida a la emperatriz. Se levantó el proletariado, lo toman cautivo al zar, fue el último de los zares ya, en esos años, 1919, lo toman cautivo, la llevan a su hija y a su mujer y a su suegra, las violan a las 8 mujeres, las 6 hijas, a la madre, a la emperatriz, a la abuela, violan a todito. Y Rasputín había hecho una carta antes de ir a esa fiestita, cuando ya estaban cautivos los otros. Entonces, ya esa carta llega a manos de la emperatriz, cuando ya había muerto Rasputín, ¿no? Y ahí la carta ella lo lee, y estaban todos cautivos, y en la carta decía, cuando tú leas esta carta, le decía Catarina, yo ya estaré 3 días de muerto. Exacto, no falló. O sea, no lo había abandonado del poder casi a Rasputín. Ahí le dicen, el monje Rasputín ha sido encontrado muerto allá en el río, dice, ¿no? Bueno, 3 días, todos ustedes serán cautivos, les caerá, le dice el imperio de los zares, y aparecerá la dictadura del proletariado con ese sistema socialista, que será una hecatombe para este país y para muchos países en el mundo, porque no sirve, ¿no? Entonces, ustedes le dicen, en las postrimerías del siglo XX, más o menos 1990, todo su resto, le dice, cuando caiga, se destruya la ex Unión Soviética, le dice, porque así fue, y se convirtió en comunidad de Estado independiente a partir de esa fecha, cuando vino también, ¿no?, la caída del muro de Berlín, la unificación de las dos Alemanias, 89 y 90. Todos sus restos, le dice, serán escarbados de la Plaza Roja al medio de Moscú, ¿no? Todos serán ya para que se elimine todo resabio, esto de Stalin, de todo lo demás. Pero les, todos sus restos serán encontrados, les, del zar, de usted emperatriz, de las 6 hijas y la abuela. Pero los restos, le dice, del pequeño Alexis, jamás serán encontrados. 1990, mire usted, estamos hablando de 30 años atrás, ¿no? Se escarba ya con esto de la destrucción de la ex Unión Soviética con la perestroika que escribió Mikhail Gorbachev, expresidente de ellos, y escarbaron, oiga, sacaron todo, pero sucede, armaron los grandes, digamos, expertos, ¿no?, traumatólogos forenses, los esqueletos de este, buscaron del pequeño de 12 años, hasta ahora nunca lo encontraron. Se cumplió la profecía, joven. Se cumplió la profecía. Bien, ya, entonces ahora sí pasamos, ¿no?, a la otra enfermedad también que es persistente, sería la erisipela o urisipela, que produce una infección tetánica. La urisipela, que ustedes lo conocen con ese nombre, puede nacer en la parte, digamos, del vientre, cerca del ombligo. Y si usted le hace un corte, eso se disemina, se reactiva violentamente y da vuelta. O sea, la boca da vuelta y agarra su cola en el momento que llega a la boca y ahí la persona se muere. Entonces, con un pequeño corte, la erisipela se disemina. Ahí diríamos, ¿quién lo mató? Fue la erisipela. Pero la puerta de entrada fue el corte que le hizo, ¿no?, ahí el agresor.
Buscamos siempre responsabilidad penal, pero siempre atenuada, le estoy diciendo. Y la otra es la concausa, si se corta, volvemos a empezar ya. La concausa sobreviniente, como su nombre lo indica, sobreviene a la agresión. En esta concausa sobreviniente, la persona, la víctima, está sana completamente, no tiene ninguna enfermedad. Pero ¿qué pasa? Otra vez, en esa riña callejera, el autor le hace un corte con cuchillo, con arma blanca. ¿Qué le puede pasar a esa herida aquí en un clima cálido como Santa Cruz de la Sierra? Se puede infectar. Por eso, lo correcto a cualquier tipo de herida que tengamos nosotros, hay que echarle agua oxigenada, porque cuando siente el oxígeno, el tétano, que es un bacilo anaerobio, se muere. Pero hay bacilos de tétano que se encapsulan, pueden vivir años, hasta que un pequeño corte se disemina y ahí también le puede causar la muerte a la persona, porque realmente el tétano busca el corazón, ¿ya? El queretón. Entonces, esto, miren ustedes, en la sobreviniente, ahí le hacemos un corte a una persona que está sana, pero este descuidado también, sabiendo que es tan caluroso el clima, que se puede infectar, no se atiende, y él se nos muere a los 10 días de una tremenda infección generalizada, septicemia. ¿Qué pasó? Un simple corte que le hizo por aquí, ¿no? En esta parte, no era razón para que se muera. Ahí aplicamos el concepto de que es una concausa sobreviniente. Ha sido también culpa y descuido de la víctima que no se cuidó como es necesario con esa herida, con antisépticos, etcétera, con antibióticos para provocar. Ahí buscamos la responsabilidad penal, pero en este caso, como estaba sano completamente, va a ser un poquito más alta la responsabilidad, porque es consecuencia, la responsabilidad penal ya, porque es consecuencia de esa agresión, ahora sí que él se produce la muerte en este caso, ¿ya? Pero hay ahí culpa, negligencia e imprudencia de la víctima que no atendió esa herida porque podía haberse infectado. Así que en esos casos siempre nosotros vamos a buscar un tipo de responsabilidades penales, y en este caso de la sobreviniente, si al otro le aplicamos 5, aquí vamos a decir unos 7 años, porque estaba completamente sano el individuo, ¿me entiendes?, cuando sufrió la agresión. Bien, ese es el tema de la concausa. ¿Qué interrogantes tienen, por favor? A ver, ¿qué dudas? ¿Qué dudas tienen? ¿Alguna? Yo le he enviado de todos modos al grupo, a todos ustedes ahí, ¿no? Conceptos ahí, y en base a lo que yo he explicado, no tienen que responder. No olviden importancia en el derecho penal y la importancia en el derecho laboral para la indemnización en ese caso, digamos, la indemnización, para fijar la indemnización por parte del empleador. Antes que me olvide, hay un accidente en materia laboral que se llama in itinere, el que se produce desde el momento que uno sale de su domicilio hasta llegar a la fuente del trabajo. Si en ese interín, digamos 1 kilómetro antes de llegar al trabajo, se produjera un accidente y él tuviera algún problema de enfermedad, no le corresponde al empleador, sí al SOA y demás, al otro, la responsabilidad al otro, al conductor, al dueño del vehículo, al propietario, porque no fue dentro del trabajo, fue en el trayecto, ¿ya? Fue en el trayecto. Ahí tenemos. Bien, ¿qué interrogante tiene? Accidente in itinere se llama eso, ¿ya? Es el que se produce en el trayecto desde su domicilio hasta llegar a la fuente del trabajo. Bien, ¿sigue? ¿Por qué me iba a ir así, no?